Tenemos un bloque patrocinado por la gente de AstraZeneca. Vamos a tener a dos conferencistas, el doctor Betulio Sánchez Chacín y la doctora María Montes de Oca. La primera parte es interactiva. Si quieren buscar los de votar, para que por favor lo hagan afuera, porque el doctor Chacín tiene algunas preguntas para contestar. El doctor Chacín es médico internista, neumonólogo y profesor de la Universidad del Zulia, vicepresidente de Sobetoras. Nos va a hablar sobre nuevas pautas GINA y posición actual de la terapia SMART. Carlos, bienvenidos todos a este 28º Congreso de la Sociedad Venezolana de Neumonología y Cirugía Torácica y al Congreso de Neumopediatría y a las jornadas de terapia respiratoria. Bueno, queremos que retiren el dispositivo de votación. Vamos a hacer algunas preguntas en este simposio y les pido pues que utilicen el dispositivo. La última actualización de las guías GINA se publicaron en opción A, febrero 2014, opción B, mayo 2014, C, agosto 2014, D, febrero 2015 o E, mayo 2015. Por favor, seleccionen la opción adecuada. Yo creo que mucha gente tiene ¿Todavía no tienen el dispositivo muchos? Bueno, aparece la opción B, mayo 2014. Vamos a hablar de esas guías. Ese va a ser el esquema que vamos a tratar el día de hoy. Revisión de las actualizaciones GINA de mayo 2014, efectivamente. Cambios, vamos a ver cuáles fueron los cambios más importantes de ella. Vamos a ver el énfasis en que hay que hacer en el control de síntomas y en la reducción de riesgo, lo que es el nuevo ciclo para el manejo del asma y los pasos para el tratamiento, el enfoque sobre el manejo de la crisis de asma y los niveles de atención, el autocuidado según el plan escrito, la atención médica primaria y de emergencia especializada y las bases de la recomendación GINA para el manejo SMART de la crisis de asma. En las nuevas pautas GINA, ¿qué encontramos? Opción A, enfoque para el control del asma basado en los dominios control de síntomas y control de factores de riesgo para eventos adversos. Opción B, ciclo para el manejo del asma, evaluar, ajustar el tratamiento y revisar respuesta para volver a actualizar el tratamiento. C, el establecimiento de planes de acción escritos. D, síndrome de superposición asma-EPOC y manejo de sibilancias en niños. E, solo opción A y D. Y F, todas las anteriores. Hagan su selección, por favor. F, todas las anteriores. Creo que las pautas GINA han sido de revisión de casi todos los que estamos aquí. Efectivamente, todos estos nuevos tópicos están incluidos en las nuevas pautas GINA. Esta es la presentación que GINA tiene a disposición de todos nosotros y en la cual hay una serie de puntos claves que se presentaron en esas nuevas guías mayo 2014. Con respecto al diagnóstico, se hace énfasis del diagnóstico en una nueva definición para la práctica clínica en la cual se pide que se revise y se revise nuevamente el diagnóstico correcto del paciente con asma y que se haga énfasis en esa confirmación para evitar tanto subdiagnóstico como subtratamiento como sobretratamiento.
Hay un aspecto importante sobre control de asma en la cual se establecen dos grandes dominios a los cuales se debe trabajar el neumonólogo y el médico no neumonólogo para tratar al paciente con asma, que es el control de síntomas y el control de factores de riesgo para eventos adversos. Además, que se requiere de un exhaustivo enfoque para el manejo integral del asma que debe incluir el tratamiento para el control de síntomas y minimizar riesgo, el ciclo del cuidado, y que antes de considerar subir paso debe maximizarse el beneficio actual, chequeando la técnica y la adherencia de los inhaladores. También de tratamientos no farmacológicos, de vigilancia de factores de riesgo modificables y de comorbilidades. Se establece también un continuum para el cuidado con el fin de evitar el deterioro y las exacerbaciones del asma, en la cual se establece un nuevo flujograma y recomendaciones para planes de acción escrito que debe tener cada paciente manejado con asma. Se hace énfasis en el diagnóstico correcto de asma, en la diferencia con EPOC y en el síndrome de superposición asma-EPOC. Y también las nuevas normas GINA presentan la revisión para evaluar las sibilancias en la infancia. ¿Cómo evaluar el control del asma? GINA establece que preguntemos a cada paciente cómo ha sido el control del asma en las últimas 4 semanas. Y sobre la base de estas preguntas establecemos el nivel del control que tiene el paciente, si bien controlado, parcialmente controlado o no controlado. Y fíjense que ahora hay 4 preguntas, ahora se extraen de esas preguntas la espirometría o la medición de flujo pico. Solo se preguntan los síntomas diurnos, los síntomas nocturnos, la necesidad de medicación de alivio y la limitación de las actividades. Sobre la base de eso, en las pasadas 4 semanas vamos a establecer nosotros cuál es el nivel de control que tiene el paciente actualmente. Pero también se le pide al médico que evalúe factores de riesgo para pobres resultados en asma. Esos factores de riesgo es principalmente la medición del volumen expiratorio forzado en el primer segundo, que debe hacerse al inicio del tratamiento y cada 3 o cada 6 meses según lo requiera el paciente. Pero además también hay que evaluar factores de riesgo para exacerbaciones, limitación al flujo de aire fija, de las cuales muchos de nuestros pacientes tienen, así como efectos adversos de la medicación. Existen entonces factores de riesgo para exacerbaciones que tenemos que vigilar. ¿Cuáles son esos factores de riesgo? Determinar si el paciente ha estado intubado alguna vez por asma, si ha tenido síntomas de asma no controlados, si ha presentado más de una exacerbación en los últimos 12 meses, si tiene un BEF1 muy bajo, si no ha adecuado su técnica del inhalador o por el contrario ha tenido una pobre adherencia, si el paciente a pesar de tener asma todavía fuma y si el paciente tiene alguna condición como embarazo, obesidad o eosinofilia sanguínea. También se obliga a que el médico vigile factores de riesgo para limitación fija al flujo de aire y esos incluyen el no recibir tratamiento con corticosteroides inhalados, que el paciente fume, que esté expuesto ocupacionalmente a algún factor de riesgo que haga que el paciente presente inflamación bronquial, así como hipersecreción de moco y eosinofilia sanguínea. También se necesita vigilar los factores de riesgo para efectos colaterales de la medicación, que incluyen cursos frecuentes de esteroides orales o altas dosis de corticosteroides inhalados o que sean muy potentes. ¿Qué nos recomienda GINA entonces para tratar el asma y adecuar los síntomas y minimizar el riesgo? Preguntamos ahora, en un paciente con asma moderada, ¿usted qué indica? Opción A, corticosteroide inhalado a bajas dosis. Opción B, corticosteroide inhalado a bajas dosis más un LABA. Opción C, corticosteroide inhalado a dosis media más un LABA y un antileucotrieno. Opción D, corticosteroide inhalado a dosis baja más un LABA más un antileucotrieno más tiotropio. Y opción E, corticosteroide inhalado a dosis alta más un LABA, más un antileucotrieno, más tiotropio, más omalizumab, en un paciente con asma moderada.
Votemos. Un asma moderada es aquella que está en el paso 3, y ya vamos a ver cuál es, en la cual es el asma que está bien controlada a ese nivel, en el paso 3, que es un esteroide inhalado a bajas dosis más un beta-2 agonistas de acción larga. Pero también GINA establece otras categorías de severidad de asma en esta nueva guía. Asma leve es aquel asma que esté bien controlada en los pasos 1 o 2. Y asma severa es aquella asma que requiere de paso 4 o 5, bien porque que use esteroide inhalado o LABA y esteroide inhalado a dosis moderada o altas dosis más medicamentos adicionales, o aquellos que permanecen no controlados a pesar de este tratamiento. Entonces, en asma moderada se debe usar esteroides a dosis baja más un beta-2 agonista de acción prolongada. Los objetivos a largo plazo del tratamiento del asma son 1, control de síntomas, y 2, reducción de riesgos, según GINA no los establece. Y para la cual ahora establece un control basado en el manejo, en un ciclo del manejo del asma. El ciclo del manejo del asma implica evaluar, ajustar el tratamiento y revisar la respuesta. ¿Qué evaluamos? Cada vez evaluamos el diagnóstico correcto del asma, evaluamos el control de síntomas, preguntando en las últimas 4 semanas cuál ha sido los síntomas que ese paciente presenta, y por supuesto los factores de riesgo, establecer bien la técnica de inhalación y por supuesto establecer preferencia con el paciente. Eso permitirá establecer medicaciones para el asma y estrategias no farmacológicas, así como modificar aquellos factores de riesgo que se puedan modificar. Y luego revisar la respuesta, los síntomas, las exacerbaciones, los efectos colaterales, la propia satisfacción del paciente y la función pulmonar, para luego podernos establecer nosotros la pregunta: si este paciente nos responde, ¿es correcto el diagnóstico de asma que tiene este paciente? Y tendremos que revisar nuevamente el caso. De ahí que el ciclo para el manejo del asma implique una ida y vuelta de todas las cosas que hacemos para que nuestro paciente esté en óptimas condiciones. Y GINA establece los 5 pasos que anteriormente también conocíamos de GINA. Paso 1, paso 2, paso 3, 4 y 5, en la cual se establece gradientes de tratamiento, siempre liderados por el corticosteroide inhalado. Pero fíjense que ahora también GINA establece que de medicación aliviadora es posible que en los pasos 1 y 2 usemos un beta-2 agonista de acción corta, pero en los pasos del 3 al 5, además del agonista de acción corta, nosotros podemos manejar la crisis de asma con la combinación de formoterol, esteroide inhalado. En Venezuela solo se consigue una combinación que es formoterol budesonida. De ahí que establece ahora una nueva, la posición de la terapia SMART para el control de las exacerbaciones o de las crisis en los pacientes que sufren de asma. GINA establece también una nueva definición una nueva visión en torno a la crisis de asma. Preguntamos, en el manejo de la crisis de asma, ¿usted qué es lo que indica, qué es lo que le dice al paciente? A, lo escribe en el plan de acción entregado a cada paciente. B, no entrega plan de acción, sino que indica solo SABA a demanda. C, le da formoterol budesonida dosis fija más un SABA a demanda. D, formoterol budesonida de mantenimiento y de rescate. Y E, salmeterol fluticasona de mantenimiento y de rescate. ¿Qué hacen ustedes actualmente? C, la mayoría dice el 38% que indica formoterol budesonida dosis baja más un SABA a demanda. Pues ahora GINA dice que lo que debemos hacer es entregar un plan
de acción escrito al paciente, donde establezcamos en ese plan de acción las cosas que debemos hacer. Si bien vamos a utilizar un SABA o vamos a utilizar la combinación de corticosteroide inhalado con formoterol, pero debe estar escrito en un plan de acción. Gine establece ahora una definición para crisis de asma, lo llama crisis o brote. En inglés ellos lo escriben como flare-up, que la traducción es más o menos como brote, o para nosotros una exacerbación que no es más que un empeoramiento o deterioro agudo o subagudo de los síntomas y de la función pulmonar comparado con el estado usual del paciente. Entonces ellos insisten en el término de flare-up, que para nosotros es brote, como el término preferido para la discusión con los pacientes, porque ellos establecen que el término exacerbación es un término algo difícil para los pacientes, que ataque tiene un significado altamente variable para pacientes y médicos, y que episodio aparentemente no transmite la urgencia clínica del caso. Lo que sí establece Gina es que cuando hay una crisis se debe considerar el manejo del asma como un continuum, y ese continuum inicia con el automanejo que debe hacer el paciente en su casa, con un plan escrito para la atención del paciente con asma. Hay que establecerle por escrito al paciente, y esa es una recomendación importante. Luego también establece manejo en medicina de atención primaria, manejo en el departamento de emergencia y hospitalaria y seguimiento después de una exacerbación. Los planes de acción escrito para el manejo individual del asma es el objetivo central de esta nueva guía de recomendación Gina. Pero también encontramos en ella recomendaciones para el manejo de la exacerbación en atención primaria y también para el manejo de las exacerbaciones en sala de urgencia, que todos tenemos que revisar. Pero Gina establece ahora recomendaciones para el manejo SMART en la crisis de asma, debido a que el asma es una enfermedad variable en la cual hay exacerbaciones que pudieran ser evitados cuando indicamos esteroides inhalados a demanda durante periodos de empeoramiento. De ahí que el enfoque tradicional versus la terapia de mantenimiento y rescate de asma nos ahorra uso de esteroides inhalados y cursos de esteroides orales cuando se toma esa opción, y de ahí que Gina ahora la recomiende. El propósito de la medicación del asma entonces será: A, prevenir las exacerbaciones; B, mejorar el control diario del asma; C, mejorar tanto la inflamación crónica como la inflamación aguda causante por los desencadenantes del asma; D, evitar los efectos adversos; o E, todas las anteriores. Votemos, por favor. Sin duda alguna, consenso total, todas las anteriores. De ahí que desde el año 2006 ya Gina nos había dado una recomendación tentativa débil para la terapia, aumentar la terapia antiinflamatoria acorde con la progresión de la enfermedad. Pero ahora hay suficiente evidencia en la cual el enfoque SMART versus otros enfoques tienen beneficios importantes, sobre todo reducción de exacerbaciones con el enfoque SMART. Fíjense en estos estudios donde se comparó el enfoque SMART con budesonida alta dosis más SABA, tanto la aparición de la primera exacerbación como la segunda, como las futuras exacerbaciones, fueron menores cuando se utilizó el enfoque SMART. Así como otros resultados en las cuales el estudio COSMO, por ejemplo, mostró que en aquellos pacientes que usaban terapia SMART, la dosis de esteroide inhalado eran menos, con mejores beneficios, menores exacerbaciones y menor uso de terapia de rescate inhalada por semana. Y hay metaanálisis importantes en las cuales se puede establecer que el enfoque SMART es más beneficioso en torno al menor uso de dosis de corticosteroides inhalados cuando ella es utilizada. Las tasas de exacerbaciones graves en aquellos pacientes con asma moderado o severa también están mucho más reducidas cuando el enfoque SMART es utilizado. También el enfoque SMART mejora la función pulmonar
en comparación con otros esquemas. En este esquema, utilizando dosis doble o dosis cuádruple de budesonida, se puede observar que tanto el pico flujo matutino como el BEF1 estuvo mejor cuando se utilizó la terapia SMART en comparación con dosis altas de budesonida sola. Así como también fue mejor que cuando se comparó con budesonida formoterol más beta-2 agonista de acción corta a demanda o formoterol adicional a demanda. También hubo una mejoría importante del control de los síntomas cuando se utilizó el enfoque SMART, tanto en el puntaje total de síntomas como en el puntaje de síntomas nocturnos y en el total de uso de tratamiento a demanda. Cuando se comparó con budesonida a dosis altas más beta-2 agonistas de acción corta, así como control de síntomas diarios en la cual el enfoque SMART favoreció a los pacientes que lo utilizaron cuando tenían descontrol o exacerbaciones de su terapia habitual, en su tratamiento habitual. También se observó una reducción de dosis de esteroides con el enfoque SMART, y fíjense que en los estudios STIM, STIP o STI, tanto el uso total de esteroides inhalados como el uso de corticosteroides sistémicos se redujo importantemente cuando se utilizó la terapia con enfoque SMART. De ahí que los beneficios del enfoque SMART se consiguen sin altas dosis de esteroides de mantenimiento, y eso se demostró cuando se comparó con diferentes formas de tratar a esas exacerbaciones en el día a día del paciente con asma. Entonces, a manera de resumen, podemos decir que el enfoque SMART reduce las exacerbaciones y mejora el control diario del asma en comparación con altas dosis de esteroide inhalado o con dosis similares de esteroide inhalado y LABA más un beta-2 agonista de acción corta. Reduce las exacerbaciones, incluyendo hospitalizaciones y tratamientos en sala de emergencia en comparación con altas dosis de esteroides inhalados y LABA. Mejora el control del asma con dosis relativamente bajas de esteroides, incluso en pacientes previamente tratados con altas dosis de esteroides, y el enfoque SMART es un enfoque del manejo del asma apoyado con evidencia A. Gracias. Ahora escucharemos a la doctora